La semana pasada salíamos y denunciábamos la precariedad económica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Ayer poníamos encima de la mesa que el señor Faci a estas alturas no estaba pagando el transporte escolar, no estaba pagando los tribunales de oposición que se celebraron en julio, no pagaba los complementos de jefatura de estudios, ni los complementos de los equipos directivos de los centros integrados y tampoco pagaba algunos trienios. Pero en este momento hemos de decir que ha ido mucho más lejos y a estas alturas, hoy 27 de diciembre, 10:30 de la mañana, no ha pagado la nómina de los docentes antes de Navidad. Los docentes no han podido afrontar la Navidad con sus previsiones de ingresos. Y todos los demás hemos cobrado, el señor Faci incluido. ¿Acaso nuestros maestros y profesores son de peor condición y no deberían haber cobrado? Es como digo, en tiempo y forma. La Dirección General de Personal arrastra unos cuantos ejemplos de mala gestión y ahora resulta que llegamos a diciembre y no se paga ni la nómina, ni la extra, ni los atrasos. ¿Qué está pasando en el Departamento de Educación? ¿Qué está pasando en la Dirección General de Personal? ¿Qué están haciendo con el dinero de los aragoneses? ¿Por qué no pagan en tiempo y forma a nuestros docentes? ¿Por qué dejan que nuestros maestros y profesores no cobren su nómina a tiempo? No valen las excusas de mal pagador.